Romanos 11, 33 al 36 nos dice de la siguiente manera: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. El domingo anterior, hermanos, estuvimos hablando sobre la quinta palabra de la Reforma Protestante, que fue Soli Deo Gloria. Y esa palabra es una palabra en latín que significa literalmente solo a Dios la gloria. Es fácil, hermanos, en realidad el latín es un lenguaje muy parecido al nuestro, al español, debido a que el español se deriva por su mayor parte del latín. Así que nuestro idioma español tiene mucho de latín y por esa razón muchas palabras son muy similares. Esa frase, hermanos, Soli Deo Gloria, significa solo a Dios la gloria, y fue una de las frases que los reformadores comprendieron y enseñaron de qué manera el cristiano en todo lo que hace da gloria a Dios, y aún en las cosas más pequeñas e insignificantes de la vida diaria ellos entendieron que el cristiano da gloria a Dios aún en esas cosas. El domingo anterior estuvimos viendo cómo, por ejemplo, Lutero dijo que aún cambiar los pañales a un bebé, una madre podía estar glorificando a Dios. Y alguien puede pensar, ¿cómo es posible que cambiar los pañales a un bebé pueda estar glorificando a Dios? Esa es la verdad, hermanos. Es la verdad de las escrituras que ellos rescataron y que ellos comenzaron a enseñar y a predicar, y que últimamente vino a hacer lo que moldeó la civilización occidental después del año 1500 con la Reforma Protestante. La civilización que hoy tenemos es debido a las enseñanzas de los reformadores. Así que en la época medieval, antes de la Reforma Protestante, la verdadera espiritualidad era atribuida principalmente a los que vivían una vida de contemplación y meditación. Los verdaderos espirituales eran aquellos que dedicaban sus vidas a la autonegación y a los ejercicios espirituales. Un teólogo católico romano llamado Tomás de Aquino, que vivió en la época medieval también, él escribió lo siguiente: la vida de contemplación es mucho más excelente que la vida activa. O sea, en la época de los reformadores, hermanos, la Iglesia Católica Romana enseñaba que los cristianos verdaderamente espirituales eran aquellos que abandonaban su vida tal como la vivían y entraban a un monasterio, por ejemplo, se hacían monjes o se convertían en sacerdotes. Ellos enseñaban que este tipo de personas o cristianos eran los verdaderamente espirituales, porque ellos habían abandonado sus carreras, sus trabajos, incluso su familia, para entrar a servir a la iglesia, a servir a Dios. Y ellos se encontraban en un estado mucho más elevado que los demás que no lo habían hecho. Así que ellos enseñaban esta distinción. Los cristianos que todavía trabajaban, que todavía se casaban, que todavía negociaban, estaban en un plano más bajo. Pero los cristianos que abandonaban ese estilo de vida y eran puestos, o ellos mismos entraban a un monasterio o a alguna otra clase de prácticas de la iglesia, ellos eran vistos como importantes y como más espirituales que los demás. Y ellos basaban esta enseñanza, hermanos, en Lucas capítulo 10, donde ahí vemos, por ejemplo, el relato de Marta y María. Cuando Cristo reprende a Marta y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres,
pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Hermanos, los cristianos evangélicos creemos que el estar en la presencia del Señor es importante. Y ese relato de Marta y María lo usamos también para mostrar la importancia de no descuidar nuestra comunión con Dios, ¿no es cierto? Bueno, pero ellos lo llevaban más allá y decían, no, tienes que estar en un monasterio, porque fíjate bien cómo Dios reprende a Marta por el trabajo que ella hacía, mientras que elogió a María porque estaba sentada a sus pies. Así que ellos veían en ese relato de Cristo, hermanos, esa diferencia de cristianos. Los cristianos que aunque le servían al Señor con muchas tareas, no le agradaban, igual como aquellos que estaban dedicados de tiempo completo en un monasterio, o como sacerdotes, o como monjas, y que se dedicaban en cuerpo y alma al servicio de la iglesia. Este tipo de enseñanzas prevalecían en el tiempo de la Reforma. Pero hermanos, los reformadores comenzaron a predicar algo distinto, algo diferente. Los reformadores comenzaron a entender que las Escrituras hablan de que podemos glorificar a Dios aún en las tareas más pequeñas y ordinarias de la vida. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 10:31 que si comemos o bebemos, que lo hagamos para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Comer o beber tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Esta enseñanza, hermanos, era revolucionaria en el siglo XVI, revolucionaria. Hoy en día no lo vemos como revolucionario porque hemos nacido en cunas protestantes, en cunas evangélicas. No vemos para nada que sea revolucionario. Pero en el tiempo de los reformadores esto era revolucionario, hermanos. Era una enseñanza totalmente nueva, que era altamente explosiva y revolucionaria. Lo que realmente importaba, según el pensamiento prevalente en la Edad Media, era el participar de las actividades eclesiásticas. El resultado de esta forma de pensar fue un dualismo práctico. Esta palabra, hermanos, dualismo, es interesante, porque el dualismo que ellos practicaban era de que lo espiritual es diferente de lo secular. En otras palabras, si tú tienes un trabajo secular, como carpintero, como albañil, o como mesera en un restaurante, o como cocinera o lo que sea, ellos decían es un trabajo secular. Pero el trabajo espiritual de ser un sacerdote, de ser una monja, de estar en el convento y participar de los trabajos espirituales, es un trabajo espiritual y es muy diferente al trabajo secular. Así que ellos separaban el trabajo, hermanos, en dos categorías: el trabajo secular y el trabajo espiritual. Y hasta la fecha los cristianos evangélicos todavía, algunos grupos han arrastrado ese concepto de la Iglesia Católica Romana, hermanos, de el trabajo secular, el trabajo espiritual. Si trabajas en un trabajo, entonces estás en un trabajo secular. Pero si eres pastor o si eres evangelista, entonces estás haciendo el trabajo espiritual. No hay tal cosa, hermanos. Los reformadores comenzaron a ver que aún el albañil que trabaja construyendo casas, o el campesino que trabaja sembrando sus tierras, está glorificando a Dios en ello. Está glorificando a Dios. Es como si estuviera predicando la palabra. Es como si estuviera detrás de un púlpito hablando y enseñando la palabra de Dios. Este concepto, hermanos, era completamente nuevo y revolucionario en ese tiempo. Lo único mejor a lo que los creyentes ordinarios de aquel tiempo y no ordenados por la iglesia podrían aspirar era el practicar una espiritualidad de segunda clase.
que les daba muy poca o nada de dirección sobre el cómo debían vivir sus vidas en el aquí y el ahora. Pero la Reforma Protestante vino a desafiar ese concepto dualista de la vida. Por ejemplo, la doctrina de la justificación por la fe sola desafió el concepto de la iglesia como la sola mediadora y la dispensadora de la gracia a través de los sacramentos. Cuando Lutero comenzó a predicar la doctrina de la justificación por la fe sola, le asestó un golpe mortal, hermanos, a la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Porque la Iglesia Católica ha enseñado y enseñaba de que la justificación tiene lugar y se inicia desde el bautismo del niño. Ahí comienza su justificación. Y esa justificación continúa a través de los sacramentos hasta la tumba, cuando muere y es llevado a la sepultura y se le hace la extrema unción. Y en todo ese proceso se enseñaba que la justificación prácticamente es, aunque es una obra de Cristo en la cruz, es cierto, pero se concede por la iglesia solamente. Escuchen bien esto, hermanos. Se concede por la iglesia por medio de los sacramentos. O sea, que si no estás en la iglesia y no tienes los sacramentos, el resultado es que no puedes ser salvo. Esa es la enseñanza, hermanos. La enseñanza hasta los tiempos de los reformadores, y creo que hasta muy recientemente esta enseñanza ha comenzado a cambiar un poco, era que fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. No hay salvación. Porque ella es la única que dispensa los sacramentos. Y los sacramentos son los que salvan. Y si no eres participante de los sacramentos, no puedes ser salvo. Así que no había salvación sin sacramentos. Esto era tremendo, hermanos. Y los reformadores comenzaron a enseñar que no era esto así. Que la justificación de un pecador tiene lugar solo por la fe en Cristo. Es todo, por la fe en Cristo. No hay necesidad de más nada. Fe en Cristo y más nada. Y luego, lo segundo, la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes cambió el entendimiento sobre el cómo los creyentes se relacionan con Dios. No a través de un sacerdote en el confesionario, sino directamente por medio de Cristo en la oración. Esta enseñanza reformada de que todos los creyentes somos sacerdotes delante de Dios era algo, hermanos, algo muy tremendo, porque la Iglesia Católica Romana había separado a los sacerdotes ordenados y a los creyentes ordinarios que no tenían ninguna ordenación en la iglesia. Cuando Lutero y los reformadores comenzaron a enseñar de que todos somos sacerdotes delante de Dios, hermanos, vino a asestarle un golpe también a la enseñanza de que la iglesia tiene sacerdotes ordenados y de que solamente ellos son los únicos que pueden celebrar la misa y pueden impartir los sacramentos. Nadie más, solamente ellos. Los reformadores dijeron: no hay necesidad de un sacerdote que haga mediación entre yo y Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él está sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es venir a Cristo, acercarnos a Él. Él nos recibe. Él es nuestro abogado. Él es nuestro mediador. Estas verdades tenían implicaciones no solo en la teología, sino también tuvieron implicaciones en el área social, cultural y hasta política, hermanos. Lo que Martín Lutero decía y enseñaba era tan revolucionario como lo que llegó a decir Copérnico. Hermanos, Copérnico llegó a decir que es la tierra la que se mueve y no el sol. En ese tiempo, hermanos, esta frase o esta enseñanza de Copérnico fue algo muy escandaloso y revolucionario. Tan es así que la Iglesia Católica Romana
quería mandarlo a la hoguera también, igual que los reformadores, debido a que lo que Copérnico enseñaba estaba en contra de la enseñanza de la iglesia. La iglesia por muchos siglos había enseñado que era el sol el que se movía. Y Copérnico, en sus descubrimientos matemáticos y científicos, comenzó a enseñar: no, el sol no se mueve, es la tierra la que se mueve. Y esto, hermanos, lo hizo estar en contra de la iglesia, de las enseñanzas oficiales de la iglesia. Por lo tanto, cuando Lutero decía: no importa qué tan numerosas y arduas sean las labores de los monjes y de los sacerdotes, esas obras ante los ojos de Dios no son en ninguna manera superiores ni más importantes que las labores que desempeña un campesino trabajando sus tierras, o las tareas de una ama de casa atendiendo los quehaceres de su hogar. Imagínense, hermanos. Imagínense que ustedes crecieron en un ambiente en la Edad Media, donde lo único que saben son las enseñanzas del catolicismo romano. Es lo único que conocen. Donde ustedes han sido enseñados que hay dos clases de cristianos: aquellos que están sirviendo a la iglesia en un nivel superior, y aquellos creyentes que le sirven a la iglesia en un nivel inferior. Pero llega Lutero, hermanos, y comienza a enseñar que aquel campesino que está arando sus tierras, ese trabajo es tan importante como el trabajo de los sacerdotes, de los monjes. Una ama de casa atendiendo los quehaceres de su hogar, lavando y planchando la ropa y haciendo la comida y cuidando a los niños, decía que ese trabajo de ella es tan importante como el trabajo que hacían los curas y los sacerdotes dando los sacramentos. Hermanos, esto era algo escandaloso, revolucionario, que nunca se había enseñado de esta manera. De repente, hermanos, el trabajo, el arte, la música y la comida y todas las cosas pequeñas y ordinarias de la vida fueron entendidas de manera distinta, y los creyentes ordinarios y no ordenados ya no eran vistos como creyentes de segunda clase o de segunda categoría, sino como creyentes que también glorificaban a Dios en sus labores cotidianas. El resultado de este nuevo concepto revolucionario fue un aumento en la productividad y prosperidad económica, no solo en las familias, sino también en las comunidades enteras. ¿Por qué razón, hermanos? Porque ahora se veía el trabajo como algo bueno, no como una maldición, sino como algo bueno, que la persona que trabajaba estaba sirviéndole a Dios y estaba glorificando a Dios con el trabajo que estaba desempeñando. Y de repente, hermanos, todo el mundo todos los protestantes comenzaron a ver el trabajo de diferente manera y comenzaron a trabajar duro. Y el resultado de ese trabajo duro fue prosperidad económica. Las familias comenzaron a prosperar económicamente. Comunidades enteras comenzaron a florecer, comenzaron a prosperar. Pueblos enteros, ciudades enteras y naciones enteras últimamente. Hermanos, este país, Estados Unidos, fue fundado con esos principios y el resultado fue prosperidad económica. ¿Por qué? Por los principios reformados de cómo se ve al trabajo. Al trabajo se le ve ahora como una bendición de Dios y no como una maldición, ¿no es cierto? Como una bendición. Es una bendición trabajar, es una bendición tener una vocación, tener un negocio, tener un trabajo, es una bendición. Y cuando ellos comenzaron a ver esto así, hermanos, el resultado no se hizo esperar. Los países de Europa que abrazaron el protestantismo comenzaron a prosperar económicamente.
Suiza es un claro ejemplo de eso, hermanos. Suiza es uno de los países más pequeños del mundo y es uno de los países más prósperos del mundo, Suiza. Así que los principios protestantes, los principios reformados que los reformadores enseñaron, trajeron consecuencias, no solamente en la teología, pero también en la práctica, en la vida diaria. En la vida diaria. Hay alguien que mencionó, hermanos, esto y dice: ¿por qué será que los países protestantes son más prósperos y más ricos que los países católicos? ¿Por qué? Es una pregunta interesante, hermanos. Y la respuesta está en los principios. No es que los países protestantes sean más inteligentes o más capaces. Es que los países protestantes fueron fundados en principios bíblicos. Amén. Y el hecho de ver la vida de una manera bíblica te hace prosperar económicamente, hermanos. Te hace prosperar porque ves la vida de una manera correcta y comienzas a prosperar. El país comienza a prosperar. Eso es lo que sucedió en la Reforma Protestante. La educación. Antes de hablar de la educación, quiero decir que cuando los artistas en la Edad Media, por ejemplo, los músicos, los escultores y los pintores, los educadores y los negociantes, los emprendedores y los magistrados, fueron liberados para obedecer a sus llamados en las áreas donde ya se encontraban laborando, al hacerlo, ahora para la gloria de Dios, comenzaron, hermanos, a experimentar prosperidad, comenzaron a experimentar algo muy diferente. Ver las cosas materiales, ver el trabajo como un don de Dios, como algo que se glorifica a Dios, lo haces de una manera muy diferente a como si tú lo ves que el trabajo es una maldición, ¿no es cierto? Cuando vas al trabajo pensando que es una maldición, no quieres llegar a tu trabajo, ¿no es cierto? Pero cuando ves el trabajo como una bendición de Dios y como algo positivo, hermanos, te levantas una hora antes y te vas con gozo al trabajo, con alegría, porque ves el trabajo de una manera muy diferente. Bueno, eso es lo que los cristianos protestantes comenzaron a ver el trabajo de esa manera, y los resultados, hermanos, no se hicieron esperar. Comenzaron a prosperar económicamente, a crear comunidades florecientes, donde la economía estaba bastante buena, donde la riqueza abundaba. Mientras que los países, hermanos, que no abrazaban el protestantismo, hasta el día de hoy sufren pobreza económica. Así que hay una gran diferencia en los principios. La educación. En la cultura protestante, la educación era indispensable para poder ser capaces de leer y entender las escrituras. Tan temprano como en 1523, Lutero comenzó a abogar por un sistema de educación casi obligatorio, diciendo: las escrituras no pueden ser entendidas sin conocer los idiomas y sin saber leer y escribir, y los idiomas solo pueden ser aprendidos en las escuelas. Lutero mismo escribió un catecismo para instruir a los niños, conocido como el Catecismo Menor. Hermanos, Lutero puso mucho énfasis en la educación, sabiendo que la educación de los hijos, de nuestros hijos, es prácticamente el futuro del protestantismo. Es el futuro del protestantismo. Si nuestros hijos no son educados en el temor del Señor, no son educados en la palabra del Señor, hermanos, los futuros protestantes estarán en riesgo. Así que ellos sabían de la importancia de educar a las próximas generaciones. Así que los niños eran educados. El mismo Lutero escribió un catecismo para niños, el cual dijo que era uno de los libros más importantes que él había escrito.
Juan Calvino fundó la Academia de Ginebra en 1559, atrayendo a estudiantes de todo el mundo. Posteriormente, esa academia se convirtió en la Universidad de Ginebra, la que aún hasta el día de hoy es considerada como una de las universidades más importantes de todo el mundo. John Knox, uno de los predicadores más influyentes de Escocia, llegó a decir de Ginebra en los tiempos de Calvino que era la escuela de Cristo más perfecta desde los tiempos apostólicos. Hermanos, tan importante era la universidad o la escuela en Ginebra que capacitaba a cristianos, a líderes, para ir a sus respectivos países llevando el evangelio de salvación. Ginebra en ese tiempo fue un semillero de pastores, maestros, evangelistas y de reformadores también, porque John Knox estuvo en Ginebra estudiando, se fue a Escocia e hizo una revolución espiritual en Escocia también, predicando el evangelio. Así que cómo la reforma veía el estudio, la preparación académica, la preparación intelectual, era algo muy importante, hermanos, porque ellos entendían que con el estudio glorificamos a Dios también. No solamente el campesino glorifica a Dios, no, el estudiante que se está preparando para servir al Señor y para una carrera el día de mañana, está glorificando a Dios con ello. Aquí en los Estados Unidos, hermanos, este país no fue la excepción en lo que a estudio se refiere, en lo que a educación se refiere. Las mejores universidades fueron fundadas y establecidas aquí en Estados Unidos como centros de aprendizaje de las verdades de las Escrituras. Yale, la Universidad de Harvard y de Yale, por ejemplo, son universidades prestigiosas, demasiado caras. Bueno, esas dos universidades fueron fundadas, hermanos, por cristianos protestantes. Y no fueron fundadas con el propósito de enseñar leyes para convertir a jóvenes en abogados, como es el caso de la actualidad, sino para enseñar los principios de la palabra de Dios, enseñando las doctrinas cristianas, preparando ministros del evangelio, hermanos, ministros del evangelio. Hoy en día vas a Harvard y Yale, lo último que escuchas es un sermón sobre la palabra de Dios, por ejemplo. Es lo último que vas a escuchar, porque las universidades de cristianas solamente tienen el nombre ya en el día de hoy, pero fueron fundadas precisamente para preparar ministros del evangelio, para preparar a las futuras generaciones para levantar en alto las doctrinas reformadas. Alguien dijo que la reforma protestante fue la mejor amiga que la educación jamás haya tenido. La tradición protestante ha afirmado y sigue afirmando que el aprendizaje y conocimiento es algo bueno y que debe ser buscado para glorificar a Dios con dicho aprendizaje. Como conclusión, hermanos, puedo decir lo siguiente: si todo lo que hacemos lo hacemos para glorificar a Dios, entonces seremos más cuidadosos y selectivos en las cosas en las que invertimos nuestro tiempo. ¿No es cierto? Amén. Las cosas en las cuales nosotros invertimos nuestro tiempo tienen que ser cuidadosamente seleccionadas, porque con ellas glorificamos a Dios también. Cuando te sientas en el sofá y prendes tu televisor, tienes que ser selectivo a la hora de mirar un programa, porque con ese programa, al ver ese programa, estás glorificando a Dios. Y no puedes estar glorificando a Dios viendo programas chatarras, hermanos, ¿no es cierto? Programas que no edifican o programas que no sirven para nada. Entendamos bien esto, hermanos. Este principio viene a arropar todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos.
Desde ver un partido de fútbol hasta ver cualquier otra cosa, hermanos, es importante este principio. Todos los pasatiempos y diversiones deben ser cuidadosamente seleccionados, debido a que aún ahí estamos glorificando a Dios, ya sea jugando un partido de fútbol o viendo nuestro programa favorito en la televisión. Hermanos, entender esto nos hace ser cuidadosos en todo, hasta en los pasatiempos que tenemos. ¿Qué clase de pasatiempos tenemos? Los pasatiempos que tenemos, ¿podemos decir que estamos glorificando realmente a Dios en ellos o no? Esa es la pregunta, hermano. ¿Podemos realmente afirmar, estoy glorificando a Dios en esto que estoy haciendo, que es mi pasatiempo favorito, o no? Si no estás glorificando a Dios en ese tiempo, en ese pasatiempo, pues abandónalo, porque no estás glorificando a Dios. Hermanos, eso es lo que Pablo dijo. Si comes o bebes, ahí estás glorificando a Dios, pero también tienes que darte cuenta qué estás comiendo y qué estás bebiendo, porque puede ser que eso que estás bebiendo no sea realmente para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Si no sea para afectarte a ti mismo. Así que tenemos que entender esto, y de eso se trata esa frase: solo a Dios la gloria. Pongámonos de pie en esta mañana. Sublime gracia del Señor, que un día me salvó. Fui ciego y mis ojos abrió, perdido y me encontró. Su gracia me enseñó a entender mis dudas, ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Que yo he tenido aquí, su mano amorosa siempre me guió y me guiará hasta el fin. Y cuando esté en la eternidad, brillando como el sol, yo cantaré por siempre ahí su amor.